INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en que nos esté viendo o escuchando. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en esta emisión de la serie INA en Movimiento, para conocer algunas de las actividades de nuestro instituto. Yo soy Evanibaldo Morales y en esta ocasión contamos con la agradable presencia de las doctoras Yesenia Peña y Lilia Albarrán, conocidas viejas amigas de Radio INA, viejas no por mucho, no en mala intención pues, sino que hay una amistad muy entrañable. Y están aquí ambas para hablarnos de el 10º Encuentro Internacional y Seminario Permanente de Cocinas. Y bueno, bienvenidas ante estos micrófonos de nuevo. Muchísimas gracias. Como siempre es un gustazo estar aquí en la cabina de Radio INA y justo en INA en Movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues traemos hoy 2 actividades sobre el 10º Encuentro y Seminario Permanente de Cocinas, procesos biosociales, históricos y de reproducción cultural, que se ha estado consolidando como un espacio, ¿no?, de encuentro académico, de productores, productoras, cocineras, cocineros y gente interesada en el tema de las culturas alimentarias. Glotones, como tú, como yo, como la doctora Lilia, que siempre estamos al pendiente de, bueno, de la historia, de la geografía, de los alimentos, de toda la maravilla que México ha dado al mundo, pero también de las innovaciones y de las tensiones que pueden surgir. Y por qué no decirlo, también de cómo se construye esos cimientos desde la arqueología, la historia y la etnografía para poder hablar de lo que son las cocinas en México. Pero fíjate que en esta ocasión, ya que el seminario se volvió de carácter internacional, pues estamos muy contentos porque hay invitados de muchos lados, de Cuba, de Argentina, de Brasil, de Perú, de Colombia, de España, ¿no?, de Bolivia y pues por supuesto de México, de los diferentes estados que nos van a estar hablando y compartiendo de a qué le estamos llamando cocina tradicional, cuáles son los cambios que ha sufrido a través del tiempo y por qué es importante un diálogo inter y multidisciplinario en esta área. Así es, pues sí, como dice Yesenia, estamos muy contentas porque además es el 10º encuentro. Estamos de aniversario. 10 años, claro, estamos de aniversario, estamos muy contentas. También porque pues muchas instituciones se nos unen en esta convocatoria, ¿no? Está como siempre, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Coordinación Nacional de Antropología, el proyecto de cocinas que pues Yesenia coordina, el Instituto Mexicano de Cinematografía, la Dirección General de Culturas Populares y también se nos unen 2 organizaciones civiles, que es el Grupo ETC y la Alianza Biodiversidad América Latina, todas y todos interesados justo en difundir la cultura, en particular en este caso las culturas alimentarias, y tratar de llegar a las personas por diferentes medios, por conferencias, por ponencias, presentaciones editoriales, conversatorios y una exposición fotográfica también, y exhibición de documentales de manera abierta para quien esté interesado en este evento, en estos temas, pues estamos muy, muy contentas. Pues vamos a redondear la invitación. ¿Cuándo y dónde? ¿Y cómo está conformado este programa de Seminario de Cocina? Claro, empezamos el viernes 29 de noviembre, al punto de las 6 de la tarde, allá en el Museo de Cultura, de la Dirección de Culturas Populares, que está en Coyoacán, en el espacio Quinta Margarita. Ahí estaremos compartiendo pues unos bocadillos gastronómicos, ¿no? Pero también, por supuesto, dar a conocer esta expresión cultural de las cocinas mexicanas. Entonces,
daremos la inauguración de la exposición Olores y Sabores de México. Y en esta exposición, de la mano de la Dirección de Culturas Populares y por supuesto con el apoyo de Sencali, pues logramos generar una selección fotográfica de 7 regiones gastronómicas de México. Entonces va a ser un verdadero deleite, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿El cabrito o quieres un panuchito, una cochinita al pib? O mejor nos vamos a los mariscos, a Baja California, a Sinaloa, o por qué no al centro de México, con un buen pollo relleno, más bien una buena gallina de rancho rellena de escamoles, nopalitos y pues en salsita de chile guajillo. No, pues es que la verdad, pues ahora sí que dicen que del amor nace la vista, aunque en este caso de la comida, pues también del olor, del aroma, de los aromas. Cuéntanos un poco más, me da mucha curiosidad que están hablando de todo el país, de muchas regiones. Pero además también antes de entrar al programa hablaban de invitados internacionales. ¿Qué países harán presencia en este seminario? Antes de irnos a los invitados internacionales, pues comentar, el primer momento es el 29 de noviembre con la inauguración de la exposición, que es una actividad precongreso. Y posteriormente, del 3 al 5 de diciembre, estaremos vía virtual, a la distancia, con el encuentro, ¿no?, internacional y seminario permanente. Y en está dirigido particularmente a hablar de la arqueología, historia y fiestas populares. Y todas hablando de culturas alimentarias, de cocinas, de recursos, de geografías, ¿no?, de fisiologías de los sentidos, de las transformaciones cómo uno como humano y las propias comunidades pues entran en una interacción con el territorio, con la memoria y generan sus patrimonios que son vivos porque son cocinas vivas, ¿no? Pero siempre de la mano con el reforzamiento que se da en términos de conservación de bienes materiales, el desarrollo de trabajos a nivel documental e histórico y por supuesto la etnografía que no puede faltar de la voz viva de los participantes. Ahorita que hablaron de documentales me llamó la atención que hay instituciones relacionadas con el cine involucradas. Y les voy a preguntar justamente por qué había este tipo de instituciones, de asociaciones que tienen que ver con la comida. Ya medio tenemos una idea por lo que nos dicen, pero no sé qué nos puedas profundizar más al respecto. Claro, sí, está participando con nosotros el Instituto Mexicano de Cinematografía y con la plataforma Nuestro Cine México. Porque pues vamos a tener exhibición de 3 documentales. Los 3 son mexicanos. En esta ocasión son 3 documentales que son originales de aquí de México. Y por eso están participando con nosotros, porque IMCINE ha sido una institución muy solidaria con nosotras en eventos anteriores, en cuanto que también buscan difundir conocimiento, claro, de otra manera, de una manera visual, de una manera que también para las personas es muy llamativa. Entonces tenemos 3 documentales. Uno que estamos muy contentas, que es Tesguinada, que es porque estamos hablando de un documental de 1979. Rescatando la memoria. Entonces, este documental que fue hecho hace muchos años, que es sobre esta fiesta entre las y los Tarahumara de la Tesguinada, de que la gente va a poder verlo, porque a veces las personas nos preguntan, ¿y por qué no ver algo más contemporáneo? Pero también tenemos que ver lo que había en el pasado para entender cambios que ha habido o cómo se realizaban ciertas fiestas, ciertas tradiciones. Entonces, un documental que la gente no conoce y que no es tan accesible, por así decirlo, y que esté presente, pues para nosotros es una gran alegría. Otro documental que también se va a exhibir de manera abierta es Sunú, que también es mexicano. Este en particular habla del campo mexicano, sobre todo la crisis que se enfrenta en torno al maíz, frente las formas de producción tradicionales del maíz, frente a la agroindustria que está sucediendo, cómo la enfrentan las comunidades. Entonces, este es más reciente, este es de 2015, y el otro que es Gente de Mar y Viento, que habla justo también de la situación que se está enfrentando en el mar y en la pesca,
que muchas veces muchos de los documentales y películas que vemos refieren a la tierra, pero casi no sabemos lo que está pasando también en el mar, cómo enfrentan las y los pescadores tradicionales, los cambios, también las grandes industrias, el problema de las especies también y la contaminación, por ejemplo. Entonces, estos tres documentales que IMCINE a través de nuestro Cine MX va a dejar de manera abierta y libre los 3 días, del 3 al 5 de diciembre, para que quien guste pueda verlos. Y sí, porque justo en la parte visual y la parte fotográfica también a través de la exposición, pues abre ventanas para hacer nuevas lecturas sobre estos patrimonios inmateriales de la cultura. Y una segunda lectura por las mismas poblaciones, claro, de cómo ellas mismas a través de estos trabajos que se realizaron se vieron, y cómo en una segunda mirada pueden fortalecer sus narrativas, apoyar lo que son sus valores culturales, por supuesto, e ir fomentando qué otros elementos les interesa conservar y dar a conocer también, y eso es muy valioso. Entonces, todos estos documentales que se hicieron en aquellas décadas, junto con la fotografía etnográfica contemporánea, nos permite ese nuevo acercamiento, ¿no? Una segunda mirada etnográfica, pero también nos permite tener presente cómo se han dinamizado o vigorizado las culturas, y cuál es el papel que sigue teniendo tan relevante el antropólogo en la medida que hace trabajos colaborativos con otros, ¿no?, que tienen que ver con la fotografía, con el cine, con el arte, con la estética, y eso también nos abre nuevas perspectivas hacia lo que es la antropología visual y la fotografía etnográfica. Además, que importante, si el objetivo, entiendo, es fomentar este intercambio académico y cultural, y si el intercambio ya es muy rico entre especialistas y entre cocineros, cocineras de las distintas regiones del país, retomando la pregunta que se hace rato, enriquecerlo con la presencia de todos estos países. ¿Nos pueden decir más sobre esta presencia tan importante? Sí, claro. Vamos a tener a compañeras y compañeros investigadores y activistas también de diferentes países, de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Colombia, España, Perú, que van a estar con nosotros. Por ejemplo, algunos de ellos van a estar en la primer mesa, la mesa sobre arqueología y etnohistoria de la alimentación, porque a veces hemos escuchado un poco lo que hay en México, que todavía nos falta mucho por conocer y difundir, porque tenemos mucha tela donde cortar. Pero poco conocemos a veces de la arqueología y etnohistoria de otros países, y más de países hermanos latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? Entonces va a haber de la Universidad Mayor de San Andrés de Perú, van a hablar sobre la arqueología y comida de la alimentación en Bolivia, de la Universidad Nacional de Córdoba, sobre la política, cocina y comensalidad en Guitián, que es uno de los sitios arqueológicos donde han encontrado varios restos de alimentos, la historia de la alimentación en Perú, por ejemplo, también de Cuba, que para nosotros es también un gusto que hayamos podido convocar a compañeras y compañeros de Cuba, porque a veces no es tan fácil establecer el contacto con ellas y ellos por todo lo que está pasando. Y ellos van a hablar también de cómo había cierto tipo de alimentación dependiendo de la fauna en ciertos espacios arqueológicos que han trabajado, ¿no? Y que también conocemos muy poco, por ejemplo, de ese país. También vamos a tener a compañeras y compañeros en trabajos etnográficos contemporáneos, ¿no? Entonces, tenemos un compañero que va a hablar sobre técnicas de transformación culinaria en zonas interandinas, que va a hablar de lo crudo, curado y cuajado, o sea, las diferentes técnicas que se usaban. Colombia, que van a hablar sobre la yuca y cómo algunas de las mujeres la trabajan, por ejemplo. De Argentina también cómo se trabaja la sal en las minas, estas relaciones que tienen que ver de cómo se trabaja y también ellos le llaman de crianza de la sal, ¿no? Nosotros le llamamos de otra manera, pero ellas hablan de cómo crían la sal a partir de las minas. Muy interesante también, incluso el lenguaje, ¿no? De cómo... Es muy revelador, ¿no? Es diferente como
acercamiento. Un acercamiento distinto, perdón. Sí, porque al hablar de crianza, esto no suena a explotación de un recurso, ¿no? Pero ellos hablan de crianza de la sal, es muy interesante. Compañeras y compañeros de España que van a hablar, a un compañero sobre población maya de aquí de México y cómo luchan contra el hambre, por ejemplo, en una mesa sobre fiestas y rituales. Y otra compañía de España que va a hablar más de la comida festiva de España, ¿no? Lo que implica, lo importante que es para ellos. Otro estudio que vamos a tener de Perú que va a hablar sobre un paquete que le llaman de Uma Mama, por ejemplo, y también de Argentina, esta relación que hay entre comida y baile en ciertas fiestas y cómo van de la mano, ¿no? En muchos momentos diferentes expresiones en fiestas populares donde comida, bebida, baile, para hablar de goce corporal, están presentes. Igual que también la artesanía. Entonces, la música, son casi siempre que hay una expresión cultural, como la comida, las cocinas, no viene sola, no es aislada. Siempre viene relacionada con otras expresiones que dan sentido justo a esas cosmovisiones e identidades, ¿no? Esta expresión cultural tan hermosa como son las cocinas que van de la mano con las culturas alimentarias, todos los procesos de producción que hay detrás, los saberes, los conocimientos que hay sobre la tierra, sobre el uso de semillas, la domesticación, un sinfín, pues van de la mano con otras expresiones, y eso es lo que crea la magia, crea el entender una manera de ver, de andar y de vivir en un mundo, una cosmovisión que como la lengua, el territorio y la memoria, pues nos habla de esto, de que las palabras que me habitan son las que me habilitan en mi espacio, y así es como pasa en las culturas indígenas. Y es que además, desde el simple acto de supervivencia, de sobrevivir, que significa comer, y que deriva en cuestiones de lazos comunitarios, de ofrendas a las distintas deidades o a nuestros antepasados, y pues se va haciendo un amplio abanico de expresiones culturales, como bien decían, de comida, bueno, obviamente comida, pero a veces es tan elaborada que exactamente que es como un ritual, y ahí se acompaña con música, se acompaña con danza. Pero vamos a entrar de nuevo, regresar al encuentro como tal. ¿Nos pueden hablar de los libros de los que se van a hablar y de los magistrales? Claro que sí. Se van a hacer 2 presentaciones editoriales, una de materiales que ha generado el grupo ETC. Se van a presentar 3, uno que se llama Caballos de Troya en los campos, otro que se llama La política de la tecnología, y el tercero que se llama La caja negra de la biotecnología. Estos 3 materiales hablan sobre lo que está pasando en el campo y qué está sucediendo ahora con la tecnología 5.0. Un proceso bastante complejo donde estamos hablando de aplicaciones, de máquinas, de aparatos que están sustituyendo pues el conocimiento tradicional, y que por medio de ellas lo único que se va a hacer es escanear la tierra, generar un diagnóstico, las máquinas entran a sembrar, obviamente son procesos de monocultivo, y que pues cambian toda la lógica que hemos tenido por miles de años en la relación con el entorno ecológico y con la tierra, ¿no? Entonces justo van a hablar de estos diferentes trabajos que han realizado de investigación y como diagnóstico de lo que está sucediendo pues en el mundo en torno a este cambio que se está dando en campo a partir de tecnología. Y la otra presentación editorial va a ser de la revista Biodiversidad América Latina, y van a presentarnos 2 números. Uno que se llama Este colapso no es de hoy, Telecan, 30 años de desvío de poder, y un segundo que se llama Las semillas son nuestra memoria, que bueno, el primero habla justo de estos cambios que se dieron a partir del Tratado de Libre Comercio, que generó un cambio muy radical en el campo mexicano, y cómo sigue teniendo sus efectos todavía, cómo se gestionó incluso las formas de alimentación, porque fue cuando también entraron de manera más masiva alimentos ultraprocesados, otro tipo de semillas, etcétera. Y las semillas son nuestra memoria, para hablar justo de las culturas en América Latina,
que retoman a la semilla como memoria, como proceso identitario, que los pueblos y comunidades son custodios realmente de esta gran riqueza que implican las semillas que generan a partir de su trabajo pues comunitario también. Y esas son las presentaciones editoriales que vamos a tener en este encuentro. Y que muchas veces el trabajo que se hace por estos grupos, pues es un trabajo que permite a nosotros también acceder a la información por pares y por otros científicos de otras disciplinas, sobre todo de las áreas de ergonomía, de agronomía, de biología, que en ese sentido pues nos brindan información para poder hacer los análisis críticos de hacia dónde van las políticas y cómo precisamente el rescate de las semillas criollas y de variedades vegetales es importantísimo y que de acuerdo a los tratados pues se ponen en jaque muchas veces. Entonces no la tenemos fácil. No, y bueno, vamos a seguir trabajando esos temas en los seminarios. Y también dentro del mismo argot de la conformación del evento tenemos por ahí varias conferencias magistrales. Participa con nosotros Elena Maceto de la UNAM para hablar de la circulación de alimentos, géneros y poder en la veintena de Tozcatl. Entonces es interesante el abordaje desde el ámbito arqueológico e histórico. También va a estar con nosotros en este trabajo esta Mercedes Campiglia del proyecto Ánima del CONACYT, donde ella nos va a hablar de las fiestas del maíz, un encuentro de salud integral, a través de un trabajo maravilloso que han realizado con escuelas primarias. Entonces, otra conferencia magistral que no se la pueden perder es la alimentación y su relación ritual en época prehispánica, y va a estar con nosotros nuestro querido compañero Enrique Vela Ramírez de Arqueología Mexicana, y bueno, aquí sus servidoras vamos a trabajar sobre un personaje y un oficio muy antiguo, pregoneros en la Ciudad de México, aromas hechos sonidos, y cómo a través del tiempo el pregón sigue vivo y sigue despertando el hambre, como esas enchiladeras que vendían en la orilla de las banquetas, que como decían, Lili, cuando pasaba la gente para poder presentar sus alimentos, como decían, ¡cómeme! Ajá. O simplemente el panadero con el pan, ¿no? Claro. Y así una serie de sonidos que se han vuelto tan populares, pero que en otras épocas, muchos extranjeros se quejaban de ellos porque no los dejaban dormir, pero era parte de la idiosincrasia y del movimiento de llevar y traer mercancía, de mercadear, y por supuesto también de llevar esos recursos pues a nuestras mesas, a nuestras casas. Y así vamos a estar hablando del cambio tecnológico, pero la continuidad de ese personaje a través del tiempo, utilizando sonidos para recordarlos. Claro. Y además cómo han evolucionado. Antes, por supuesto, que eran los sonidos vivos, por decirlo de alguna manera, de quienes estaban vendiendo los tamales, los atoles, los elotes, etcétera, etcétera. Y ahora bien decías la canción de Tintán del panadero con el pan. Grabados. Ajá, que además yo me he encontrado con que en muchos estados de la República, desde Baja California hasta pasando por varios del centro, la Ciudad de México, por supuesto, se usa ese mismo cantar de Tintán, que además es agradable independientemente de que pueda ser a veces un poco fuerte. Ay, adiós pluma. Entonces, es agradable y crean identidad, crean muchas
cuestiones de sentimientos, de recuerdos. Claro. ¿no? Exacto. La nostalgia es una de las principales estrategias que se usan para ese recuerdo de esos aromas y para que vuelvas a disfrutar esa fisiología de los sentidos, que vuelvas a sentir ese olorcito de la cocina de la casa, del pueblo, ¿por qué no decirlo? De la cocina de la mamá o de las abuelas, ¿no? Entonces vamos a estar platicando sobre todo ello y recordando esos gratos aromas y sonidos de la Ciudad de México. Y bueno, también dentro de este programa tenemos el conversatorio, las cocinas y las fiestas populares, porque le dimos un gran espacio a las fiestas populares. Y va a estar con nosotros Brisa Gómez Ochoa, que ella es la actual directora del Cencali, moderando una mesa maravillosa donde van a estar cocineras y productoras tradicionales que, bueno, pues vienen de Tabasco, Quintana Roo, también Tlaxcala, ¿no? Hidalgo y por supuesto la zona de la Huasteca hidalguense, que también son. ¿Qué más quisiéramos nosotros que poner a todo México? Pero bueno, siempre hay que participar y darnos la oportunidad. Algunas veces participan unas regiones, otras y así vamos trabajando de manera colaborativa con todas ellas y ellos, y bueno, pues nos van a dar un festín desde su experiencia personal de cómo la cocina doméstica sale al encuentro de bienes y servicios, cuáles son los retos y desafíos que están enfrentando ya cuando se denomina cocina tradicional, por qué la profesionalización, por qué buscan capacitarse y estar también en esos procesos a la vanguardia para también ellas y ellos formar parte de una gastrodiplomacia, es decir, como figuras y personajes, llevar la expresión cultural afuera y a otros estados también de la República, donde se dé a conocer su valor cultural, ¿no? Que es uno de los grandes amores, porque siempre nos dicen es que es cocinar con amor, es que es recordar con amor. ¿Y cuál es el mejor regalo? Pues ver una cara feliz, que se siente satisfecho y que va a regresar. Sí, justamente quería, independientemente de lo que falte por acotar y de mencionar de todo este gran programa, de que además cada que nos nombran algún libro, alguna conferencia, salen 1000 preguntas y ya está utilizando esa tecnología casi como si llegaran los Terminators y ellos sembraran, ¿no? Digo, estoy exagerando, pero de repente se parecen mucho estas realidades a las películas de ficción. Pues hay una semilla que es Terminator y es directa Terminator. Y va de la mano con el random, y va de la mano con toda estos dispositivos químicos para eliminar hierbas, sí. Y que pues el gobierno ha luchado para que no entre. Sí, está muy en pugna lo de los glifosato. el glifosato, sí, claro. Es una lucha muy importante. Me gustaría que desde esta forma entrañable de las emociones, todos estos temas son dignos para que una persona como cualquiera de a pie, como yo, como muchas de las personas que nos ven, se acerquen y si tienen la suerte de ir al Museo de las Culturas en alguno de estos días, porque los temas abordados desde los especialistas y de los no tan especialistas a lo mejor, pues ya son llamativos, pero desde este público de a pie como soy yo, ¿cómo nos harían la invitación? ¿Qué van a encontrar además de esta cuestión académica, esta cuestión ya más entrañable? Yo creo que lo que hemos tratado de hacer con las y los compañeros investigadores, por ejemplo, es que sea sí conocimiento, pero de difusión y que permita reflejar mucho de lo que estamos viviendo hoy en día. No es solamente como conocer, es de alguna manera saborear, de alguna manera disfrutar,
de alguna manera informarse y qué tanto nos vemos reflejados, porque lo hemos visto con las y los compañeros de América Latina. Cuando empiezan a hablar de la arqueología, de la historia, empiezan a surgir cosas que dices, es que aquí en México también, es que en el seminario nos ha pasado. Dicen, mi abuelita hacía esto, mi tía esto, aquí en México también esto. Es muy interesante porque es un vernos frente a frente, es como un espejo. Y yo creo que eso es muy importante. O sea, sí nuestro fin es el conocimiento, pero es la divulgación en ese sentido también. Y bueno, ya hablar con las y los cocineras tradicionales, pues qué mejor reflejo de lo que hemos vivido desde que nacimos y crecemos en este país, en donde la alimentación pues ha sido eso, nuestro pan de cada día, que está ligado a gusto, a memoria, a sensación, a cariño, a calor de hogar, ¿no? Y que nos refleja todo eso. Y con las y los compañeros activistas, donde también pues esa lucha, esa fuerza y esa indignación que también nos alcanza a nosotras y nosotros cuando vemos que muchos de nuestros derechos, que la tierra, que el cambio climático nos está afectando. Entonces yo creo estoy segura de que ese va a ser uno de los elementos, que es lo que procuramos a lo largo de estos 10 años que hemos tenido con el encuentro y con el seminario, que ese sea el mensaje principal y que nos permita tomar pues una postura ante lo que estamos viviendo y obviamente ante lo que estamos comiendo. Y un tercer grupo que somos los investigadores, los académicos, que de manera solidaria participan con el Instituto Nacional de Antropología e Historia en este encuentro, dando a conocer su conocimiento a público abierto, pero que también sabemos que tienen posición política frente al patrimonio inmaterial de la cultura y que ellos también consideran importantísimo divulgar y hacer de esa divulgación del conocimiento un acceso universal. Por eso yo creo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha sido muy asertivo al permitir que TV INA, que Radio INA, y todos los que están atrás puedan generar un material que se quede de reservorio en la mediateca y también abierto en el YouTube, en redes, para que toda la gente tenga acceso. Pues no sé si antes de despedirnos, ya estamos llegando a los últimos minutos, nos hagan de nuevo la invitación, redes sociales, cómo contactarnos. ¿Cómo nos podemos inscribir? Claro que sí. Recordar, 29 de noviembre, actividad presencial, ¿no? En la inauguración de la exposición en el Museo Nacional de Culturas Populares, quien pueda acompañarnos, en el centro de Coyoacán. Y del 3 al 5 de diciembre, virtual. La transmisión va a ser por medio del canal de YouTube de la Coordinación Nacional de Antropología y también INA TV nos va a estar transmitiendo. El evento es gratuito, abierto al público en general, porque pues nuestro interés es llegar a todo mundo que se pueda. Vamos a otorgar, la institución más bien, va a otorgar constancia de asistencia si se cubre el 80% de ella, para lo cual es necesario inscribirse para poder llevar su registro de asistencia. Para ello les pedimos que si quieren informes, el programa ya también está en la página de la Coordinación Nacional de Antropología, el INA también ya está difundiendo en redes los carteles. Pero bueno, si nos quieren escribir también para pedir mayores informes y para que les proporcionemos el link donde se pueden inscribir, nos pueden escribir al correo encuentroCocinas@ina.gov.mx. Así es, y pues simplemente las esperamos porque sabemos que hay un interés, pero sobre todo creo que es un tiempo de tomar conciencia sobre nuestros valores culturales y también nuestros derechos culturales. Y eso nos permite que podamos disfrutar de estas expresiones del patrimonio material intangible como son las cocinas.
Pues muchísimas gracias, Lilia y Yesenia. Qué conversación tan sabrosa, de verdad la disfruté muchísimo y seguramente nuestro público también lo hará. Y por supuesto ya tienen las opciones quienes estén en la Ciudad de México o puedan asistir al Museo de Culturas Populares allá en Coyoacán, y quienes no, están las opciones de INA TV y de las redes sociales. Muchísimas gracias a ambas. Gracias. Y muy buena tarde. Bueno, así, Eva Nivaldo Morales, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de las doctoras Yesenia Peña y Lilia Hernández. Gracias de nuevo. Gracias. Y también gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de las distintas plataformas digitales de Radio INA en YouTube y en Spotify. Y en particular, hablando de comida, busquen en Spotify la serie El sabor de nuestra historia. De verdad que es muy interesante y muy sabrosa. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. Realización, Eva Nivaldo Morales. Edición y grabación, Rubén Martínez. Apoyo, Paula Bedoy, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.